Hola, mi nombre es Kimberly Hernández y el día de hoy te voy a estar hablando sobre 12 contratos mercantiles. Primero, ¿qué son los contratos mercantiles? Los contratos mercantiles son acuerdos regulados principalmente por lo que es el Código de Comercio y en algunos casos especiales por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito o la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial o la Ley sobre el Contrato de Seguro. Estos contratos nos permiten que el comercio funcione de forma segura en la manera jurídica. En estos también establecen sus derechos y sus obligaciones, al igual que las consecuencias en caso de su incumplimiento. Como nuestro primer contrato mercantil es el contrato de comisión mercantil. En este contrato se involucran dos partes, que sería el comisionista y el comitente. El comisionista se va a encargar de realizar las acciones específicas encargadas o dirigidas por el comitente, siempre y cuando sean actos de comercio. En obligaciones y derechos del comisionista tenemos que tiene que percibir la comisión pactada por la ejecución del encargo, al igual que ser reembolsado de los gastos necesarios y justificados que le hayan llevado realizar el acto de comercio. En las obligaciones tenemos que tiene que ejecutar la comisión personalmente, salvo autorización para delegar. Actuar con diligencia de un buen comerciante y cumplir estrictamente las instrucciones del comitente. En obligaciones y derechos del comitente, tenemos que tiene derecho a que el comisionista actúe conforme a sus instrucciones y recibir cuentas claras y documentadas a la gestión realizada. En sus obligaciones es que tiene que pagar la comisión pactada o convenida y reembolsar los gastos necesarios realizados por el comisionista. Sus dos modalidades serían por su alcance y por su forma de actuación. Los actos legales y la relevancia serían que puede celebrarse sin formalidades especiales. No es necesario que sea escrito, pero siempre va a brindar una mayor seguridad que esto sea así. Al igual que permite al comerciante delegar actos de comercio sin perder el control del negocio y facilita operaciones comerciales especializadas y flexibles. Como segundo contrato tenemos el contrato de factores y dependientes. En este contrato existen dos partes, que sería el principal y el factor o dependiente. El principal es encargado de ordenar o de darle autorización al factor o dependiente de realizar actos de comercio en su nombre, al igual que realizar actos de comercio en el nombre del propio comerciante o del propio factor o dependiente. Algunas de las obligaciones y derechos que tiene el principal es que el factor actúe conforme a las indicaciones que se le otorgó desde el principal y que los actos celebrados por el factor afecte a terceros. Exigir responsabilidad al factor cuando actúe fuera de sus facultades o con abuso de confianza, y algunas de las obligaciones es expresar que actúa en nombre del principal al celebrar contratos, salvo que actúe por nombre propio, y no realizar negocios del mismo género por cuenta propia, salvo autorización expresa. Entonces, este factor o dependiente no va a poder realizar actos de comercio en nombre del principal o de él a menos de que haya un anterior aviso o autorización. Hay diferentes modalidades del contrato. Por ejemplo, en el nombre del principal o en nombre del propio, siempre y cuando sea autorizado por el principal, y actos dentro del giro mercantil y fuera del giro mercantil. Los actos legales y la relevancia es que pueden celebrarse sin formalidades de igual forma, sin realmente ser escrito, pero como siempre repito, creo que para una mayor seguridad y mejor comprobación de los actos, creo que sería más convencible, estratégico que sea escrito. Los actos celebrados dentro del giro comercial obligan al principal, incluso si hubo abuso de confianza.
Entonces, si el principal confió mucho en el factor y abusó de ello, pues el principal tiene que hacerse cargo de lo que hizo ese factor. Y facilita la operación diaria de las empresas, permite la descentralización de funciones comerciales. Como tercer contrato tenemos el contrato de depósito mercantil. En este contrato hay una persona que se llama depositante y depositario. En este interactúan dos personas o dos partes en la cual una le va a otorgar un bien o un producto a la otra y la cual se tiene que encargar o tiene que tratar de guardarlo hasta que la otra persona lo solicite. En este actúan dos partes. El depositante es la persona que va a entregar el bien y el depositario es el que va a resguardar el bien y lo va a entregar cuando éste sea solicitado. Algunos aspectos legales es que este contrato solo recae en bienes muebles, no transmite la propiedad y el depositario responde a cualquier daño o negligencia del bien o producto y termina por vencimiento del plazo ya que lo solicite o por pérdida del bien o producto. Algunas obligaciones y derechos que tiene el depositante es que puede exigir que el bien sea bien resguardado en buenas condiciones, solicitar la devolución en cualquier momento, salvo que se haya pactado lo contrario, al igual que reclamar daños por negligencia, también lo puede realizar. Y como obligación, pues tiene que pagar la remuneración acordada, y reembolsar los gastos de la conservación o indemnizar los daños causados por el bien, o sea, si al guardarlo te quitó más espacio de lo que tenías, pues tendrá que reembolsar eso. Algunas obligaciones y derechos del depositario es que se le pague lo convenido, lo pactado, al igual que retener el bien hasta que le sea dado ese pago. Y en sus obligaciones tenemos que tiene que guardar y conservar el bien con diligencia, no usarlo sin autorización y devolver el mismo bien recibido. Sí, así como a él se lo entregaron, así lo tiene que él regresar cuando se lo soliciten. Como cuarto contrato tenemos lo que es el contrato de depósito de almacenes. Este es igual o parecido al anterior, solo que en el depositario sería una institución de almacenes. Entonces es igual, un depositante entrega un bien mueble a una persona llamada depositario, que en este caso serían las almacenes, las cuales resguardarían ese bien. Algunos aspectos legales tenemos que tiene responsabilidad profesional especializada, supervisión por autoridades financieras, emite títulos de crédito negociables y permite usar la mercancía como garantía. Ok, como derechos del depositante tenemos más o menos los similares al anterior, solo que en esta tenemos que recibir certificado de depósito, obtener bono de prenda, recuperar mercancía al presentar el certificado. Okay, nosotros como depositantes tenemos el derecho de recibir nuevamente nuestro mobiliario o nuestro bien al entregar nosotros el certificado de ese servicio. Al igual como obligaciones tenemos lo que es pagar el servicio de almacenamiento y declarar correctamente las características de la mercancía. Ok, ahora como derechos de la almacén tenemos lo que es cobrar la tarifa por el almacenaje y retener la mercancía hasta que se obtenga el pago. Algunas de sus obligaciones sería conservar la mercancía adecuadamente, responder por pérdidas o daños y entregar la mercancía contra prestación del título o del certificado. Al igual, tenemos algunas recomendaciones de contratación, que sería un depósito con certificado y bono de prenda, al igual un depósito simple o un depósito con emisión de certificado, algo que nos evalúe que estamos entregando el bien y poderlo exigir cuando termine el lapso o el tiempo que nosotros necesitamos resguardar nuestro bien. Ok, como quinto contrato tenemos lo que es el contrato de préstamo mercantil. ¿Qué es este contrato? Este se contrae con expresión de lo que prestado es únicamente para actos de comercio.
Igual, se presume mercantil cuando se celebra entre comerciantes. Puede recaer sobre dinero, títulos, valores o cosas fungibles. Como aspectos legales, tenemos que los intereses deben pactarse por escrito y que los intereses vencidos no generan más intereses, a menos de que hayan sido pacto de capitalización, y en préstamos por tiempo indeterminado debe mediar aviso previo. Las partes en este contrato son dos: el deudor, que sería el prestatario, y el acreedor, que sería el prestamista. Ok, como derechos y obligaciones de las partes, tenemos que en el deudor es pagar conforme a lo pactado, no pagar intereses si estos no fueron pactados por escrito, y en sus obligaciones tenemos que sería devolver de igual cantidad y en la misma especie y calidad el préstamo, pagar intereses si fueron pactados por escrito, y pagar intereses moratorios en caso de incumplimiento. Esto sería en caso de que la persona tarde mucho tiempo en pagar o saldar la deuda que tiene. En derechos y obligaciones del acreedor tenemos lo que es en derechos, que es exigir el pago en el plazo pactado, cobrar los intereses que se pactaron por escrito solamente, y cobrar intereses moratorios en caso de una demora en saldar la deuda, como ya lo he mencionado. Y en obligaciones tenemos que entregar la cantidad del bien del préstamo, al igual que respetar las condiciones pactadas, el plazo, los intereses, la forma de pago. Ahora, como sexto contrato, tenemos el contrato de compraventa mercantil. Este contrato involucra a un vendedor y a un comprador. El vendedor se obliga a transferir la propiedad. Ok, como sexto contrato tenemos el de compraventa mercantil, el cual involucra dos partes, que sería nuestra parte vendedor y comprador. El vendedor se encarga de entregar el bien o producto u objeto, y el comprador en pagar por este bien o objeto una cantidad en efectivo de dinero. Ok, algunos aspectos legales es que el riesgo se transmite en cuanto se hayan aceptado la mercancía, el objeto o producto. Esto es cuando nosotros aceptamos el producto a comprar sin antes haberlo revisado y trajera algún daño. Al igual, tenemos que los gastos de entrega se dividen en las dos partes, o establecido en el artículo 382, y el contrato no rescinde por lesión a menos de algún fraude. Algunos derechos y obligaciones de nuestras partes serían: en derechos del comprador sería exigir la entrega del bien conforme a lo pactado, rescindir si hay algún incumplimiento y reclamar daños y prejuicios si procede. Al igual, en obligaciones tenemos lo que sería pagar el precio en tiempo y forma, recibir la mercancía y revisar la calidad y reclamar defectos dentro del plazo establecido. Algunas modalidades para este contrato es préstamo en dinero, préstamo en especie, préstamo con intereses y préstamo por tiempo determinado o indeterminado. Al igual que algunas recomendaciones, sería señalar la forma y lugar del pago, incluir cláusulas de incumplimiento y establecer claramente tasas de interés y plazo. Como derechos del vendedor tenemos que exigir su pago, rescindir del contrato o exigir cumplimiento si el comprador incumple, y preferencias sobre las mercancías vendidas mientras estén en su poder. Al igual, tenemos lo que son las obligaciones, que es entregar la mercancía, responder por evicción y saneamiento, conservar la mercancía hasta su entrega y cumplir con lo pactado en calidad y cantidad. Algunas modalidades sobre es la compraventa sobre muestras, la compraventa de mercancías no vistas y entregas parciales. Algunas recomendaciones para contratación sería especificar calidad, cantidad y precio, establecer condiciones de entrega, señalar su forma de pago y incluir cláusulas de garantía y penalizaciones.
Como séptimo contrato tenemos lo que es el contrato de permuta mercantil. En este se habla sobre dos partes iguales, serían dos comerciantes los cuales se van a encargar de intercambiar sus bienes. A las dos partes se les llama permutantes. En aspectos legales se aplican algunas reglas en la compraventa mercantil en materia de entrega, de incumplimiento, de riesgos y de cenamiento. Si uno de los bienes tiene defectos graves, al igual puede proceder rescisión y indemnización. Algunas de las modalidades de este contrato es la permuta pura, el intercambio directo de bienes sin dinero adicional, puede ser intercambio de un bien, de un objeto, sin tener que haber efectivo de por medio. Una permuta con compensación en dinero y uno de los bienes tiene mayor valor y se paga la diferencia. Permuta con plazo, la entrega puede ser diferida, una permuta condicional, una sujeta a una condición futura, permuta de bienes presentes o futuros, puede recaer sobre bienes que aún no existen si son determinables. Algunas recomendaciones para este contrato es que se formalice por escrito, acredite la propiedad de los bienes, establecerse claramente la descripción detallada del bien, el valor estimado, las condiciones de entrega y responsabilidades por defectos. Algunos derechos y obligaciones de las partes, porque son igualitarias, sería que pueden exigir la entrega del bien pactado, exigir que el bien cumpla con las características convenidas, rescindir del contrato en caso de algún incumplimiento por las dos partes, reclamar daños y prejuicios y exigir saneamiento por evicción o defectos ocultos. En algunas de las obligaciones es transmitir la propiedad del bien ofrecido, entregar el bien en forma, tiempo y lugar pactados, responder por evicción si el bien pertenece a un tercero, vicios ocultos, conservar el bien hasta su entrega y cumplir con las condiciones pactadas como calidad, cantidad y estado de pago. Como octavo contrato, ya casi terminando, tenemos lo que es el contrato de consignación mercantil. En este entran dos partes, que sería el consignatario y el consignante. El consignante se encarga de entregarle un bien mueble al consignatario, el cual se va a encargar de vender este bien mueble. En este caso, si el bien mueble se vende, el consignatario paga el precio. Si no, se devuelven los bienes y la propiedad no se transfiere, solo la disponibilidad. En partes del contrato tenemos que sería el vendedor, que sería nuestro consignante primero, y nuestro vendedor o comprador, que sería el consignatario, que sería la segunda persona. Los dos actúan como vendedor porque el primero es el principal que va a usar al consignatario para que éste lo venda en su nombre o se lo venda a él mismo, entonces se volvería comprador. En derechos y obligaciones tenemos dentro de la parte del consignante que tiene derecho a recibir el precio de los bienes cuando sean vendidos, al igual que obtener la devolución de los bienes si no se venden dentro del plazo y conservar la propiedad de los bienes. En las obligaciones es entregar los bienes del objeto de la consignación y proteger los bienes. En la parte del consignatario tenemos que tiene derecho a la disponibilidad de los bienes para su venta y vender los bienes dentro del término establecido. En algunas de sus obligaciones tenemos que tiene que pagar el precio al consignante si se realiza la venta y restituir los bienes si no se venden. Algunas modalidades de este contrato es que sea una venta dentro de un plazo determinado, el pago del precio únicamente si se venden los bienes y restitución de los bienes si no hay venta. En aspectos legales y relevancia es que no se transmite la propiedad, solo la disponibilidad. Es un contrato mercantil regulado por el Código del Comercio y protege al consignante al mantener la titularidad de los bienes. Como noveno contrato tenemos el contrato de seguro. En este entran dos partes, que sería el asegurador y el asegurado. En este, el asegurador se encarga de cobrar una prima para pagar daños o prejuicios al asegurado.
cuando ocurra un siniestro o previsto en el contrato. Algunos de los derechos y obligaciones de nuestro asegurado es que puede recibir la indemnización o suma asegurada conforme a la póliza, al igual que exigir el cumplimiento de su contrato. En sus obligaciones estaría el pagar la prima en los plazos pactados y declarar de forma veraz el riesgo. En nuestro asegurador es que puede recibir el pago de la prima y conocer las condiciones reales del riesgo asegurado. Y en sus obligaciones tenemos que puede asumir el riesgo establecido en el contrato y pagar la indemnización o prestación al presentarse al siniestro. Algunas modalidades de este contrato es que puede ser seguro de daños, seguro de personas y seguro individual o colectivo. Algunos de sus aspectos legales y relevancia es que es un contrato mercantil. Se formaliza mediante una póliza y brinda seguridad económica frente a riesgos futuros. Está regulado por la Ley sobre el Contrato de Seguro. En décimo contrato tenemos el contrato de franquicia. Este es regulado por la Ley de Protección a la Propiedad Industrial. Este contrato se define como una concesión por escrito de alguna marca registrada. Esto es para dar a conocer los conocimientos técnicos o asistencia técnica para que el franquiciatario explote un modelo de negocio en una zona específica. En este entrarían dos partes, que sería el franquiciante y el franquiciatario. Algunas de sus obligaciones y derechos es que el franquiciante tiene derecho a cobrar las regalías, a supervisar la calidad y terminar por incumplimiento. Algunas de sus obligaciones es entregar la marca o conceder la marca por escrito, y entregarla 30 días antes, al igual que capacitar y supervisar. El franquiciatario tiene derecho a la asistencia continua, exclusividad territorial y no renovaciones forzadas. Sus obligaciones es pagar contraprestaciones y mantener la calidad, confidencialidad y operar en la zona asignada. Algunos de los aspectos legales es la zona geográfica establecida o asignada, las especificaciones del local, la ubicación, el tamaño, la infraestructura, la duración del contrato, cálculos de regalías o comisiones, detalles de capacitación y asistencias técnicas y suministro de bienes y proveedores, si es que lo aplica. Algunas de las modalidades de este contrato es que es unitaria, un solo establecimiento específico, puede ser máster o de desarrollo, que podría ser un territorio exclusivo para múltiples locales limitados o indefinidos, y de opción que podría ser unitaria, más derechos o más unidades por costos extra a futuro. Estoy harta de... Como onceavo contrato tenemos lo que es el contrato de transporte mercantil. En este entraría una primera parte que sería el transportista, al cual se le va a pagar una cantidad en efectivo llamada flete. Este se va a encargar de transportar una mercancía, objeto o producto de un punto a otro en determinado tiempo y determinadas condiciones. Algunos de sus aspectos legales es que el contrato debe constar en carta de porte o documento equivalente. El porteador responde incluso por negligencia de sus empleados. Se regula la responsabilidad por pérdida, avería o retraso y existen limitaciones en responsabilidad de casos de fuerza mayor, como sería el clima, por así decirlo, o por así facilitarlo. Al igual tenemos lo que son las modalidades del contrato, que sería transporte terrestre, o fluvial. Puede ser individual en un solo envío o continuo de servicio regular, exclusivo para un solo cliente o combinado para varios cargadores. Puede ser con plazo fijo o sin plazo determinado. Como doceavo contrato tenemos el contrato de prenda mercantil. En este es un acuerdo mediante el cual un deudor, o puede ser un tercero en lugar de él, entrega bienes muebles al acreedor como garantía de un cumplimiento de alguna obligación. En caso de que, no sé, yo quiero que me pagues tal día y para yo tener garantía de que tú me vas a pagar, tú me vas a dar un bien inmueble o un bien mueble, o sea, algún producto, un bien, o me vas a poner a una persona
la cual se va a encargar de pagar a tu nombre. Ok, algunos aspectos legales es que la prenda mercantil es accesoria, depende de una obligación principal, requiere forma escrita para su validez y el acreedor tiene derecho de preferencia sobre el bien frente a otros acreedores. En caso de algún incumplimiento, el bien puede ser vendido judicialmente para cubrir esa deuda. Y actualmente la regulación más completa en esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En este contrato tenemos lo que serían dos partes, que sería el deudor y el aprendatario, o llamado acreedor también. Algunas de sus obligaciones y derechos, por ejemplo, del deudor, tiene derecho a recuperar el bien una vez cumplida la obligación y exigir que el acreedor conserve el bien sin deterioro. ¿Okay? Algunas obligaciones puede que es entregar el bien inmueble en prenda y no disponer del bien mientras esté afectado a la garantía y cumplir con la obligación principal que sería el pago de su deuda. En derechos y obligaciones de nuestro acreedor o prendario, es que sus derechos es retener el bien hasta el pago y en caso de algún incumplimiento solicitar su venta para cobrarse con el bien aprendado. Algunas de sus obligaciones es conservar el bien en buen estado. En caso de que se realice la obligación, este sería entregado nuevamente como se recibió. Y no usarlo salvo pacto expreso. Existen dos tipos de modalidades. Una de estas modalidades es que el bien mueble o el producto pasa directamente como pago de la obligación a nuestro acreedor. Y tenemos la otra modalidad que sería entregar el bien o el producto en caso de garantía. Entonces yo te entrego este producto en caso o para yo garantizarte que voy a cumplir, pero no puedes hacer ningún uso de este bien o producto. Algunas de las recomendaciones para realizar este contrato es considerar seguros para bienes de alto valor. Dependiendo del bien que vayas a poner en garantía, es el seguro que deberías de considerar. Al igual, revisar que el contrato cumpla con la legislación vigente, no solo el Código de Comercio, sino también leyes complementarias. Como 13º y último contrato, tenemos lo que es el contrato de arrendamiento financiero. Este consiste en dos partes, arrendador y arrendatario. Este consiste en que un arrendador adquiere un bien mueble o inmueble y como 13º y último contrato tenemos el contrato de arrendamiento financiero. En este entran dos partes, que sería el arrendador y el arrendatario. El arrendador se encarga de entregar un bien mueble o inmueble a un arrendatario, el cual sería como un préstamo, pero el cual va a pagar rentas, así se les va a llamar, pagos mensuales o semanales, dependiendo de cómo sea pactado. Entonces yo prestaría mi casa, o más bien rentaría mi casa, y el arrendatario, que sería la persona a la cual yo le rentaría, estaría encargada de pagarme a mí el plazo en el que sea el contrato. Para un mayor entendimiento, te voy a explicar los derechos y obligaciones de cada uno. En el arrendador, su derecho es rentas puntuales, recuperación del bien y seguros. Sus obligaciones es entregar el bien en buen estado y legitimar su uso. Al igual que el arrendatario, sus derechos es uso, opciones terminales y deducciones fiscales. Y sus obligaciones es pagar la renta y mantener bien y seguros. Algunas de las recomendaciones para su contratación son modalidades, con opción a compra y renovación o por uso temporal, en partes, que sería el arrendador, que sería la financiera, y el arrendatario, su usuario. En recomendaciones, que sería revisar las cláusulas, consultar expertos y registrar el contrato. En modalidades tenemos lo que sería con opción a compra, que sería que el arrendatario pagara las rentas que cubren el valor del bien, más los intereses, y al final puede adquirir el bien por un valor residual
simbólico. Tenemos también como opción también la opción a renovación. Esta incluye el prorrogar el contrato al vencimiento, actualizando el bien o ajustando términos sin compra inmediata. Bueno, hasta aquí quedaría este video. Espero estos 13 contratos los haya podido explicar de una mejor manera, de una manera en la que la puedan comprender y llevarla día con día. Creo que estos 13 contratos son fundamentales en una vida diaria o en casos de vida adulta. Entonces espero poder ayudar tanto a personas mayores como a estudiantes. Y pues nada, yo soy Kimberly Hernández, soy estudiante en la licenciatura de Contaduría Pública y estudiante en la EPCA de León, Guanajuato. Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí y espero así haya sido de su mayor ayuda. Gracias.